Amen. Pastor Jeff and his wife Bonnie, where's Bonnie? There she is, have been serving at our church. How many years, Jeff? 6 years. 6 years. El pastor Jeff, su esposa Bonnie han estado sirviendo aquí en la iglesia por 6 años ya. A great pastor and Bible teacher who serves faithfully here. Un gran pastor y maestro de la Biblia que sirve al Señor fielmente aquí. And would you welcome him? Así que denle la bienvenida, por favor. It's great to be here. Hello. ¿Será? Should I use the other one? I think so. Okay. Anyhow, very happy to be here with you guys tonight. Estoy contento de estar aquí con ustedes. You notice I'm not wearing a watch. Como se dan cuenta, no trae reloj. It's on. You know what it means when a pastor looks at his watch while I was preaching? ¿Sabes lo que significa cuando un pastor observa su reloj mientras predica? Absolutely nothing. Nada. Okay, am I on yet? I got 2 here. I'm 0 for 2. I'll just talk really close to Fernando. How's that? Is that better? Híjole. Arréglalo, por favor. This is on now. All right. So, since we've been back the last 2 weeks, my heart's been heavy. Desde que he estado fuera, bueno, desde que regresé hace 2 semanas, he tenido una carga en mi corazón. It's been great to hear of all the professions of faith and see more people at Wednesday night and Saturday night services. Ha sido fabuloso ver todas las profesiones de fe y todas las personas nuevas que vienen los miércoles y los servicios de fin de semana. But I've also heard of people whose marriages are falling apart, who don't even come to the church anymore, who are struggling in the world. Pero también he escuchado de matrimonios que se están separando, destruyendo, de personas que ya no vienen a la iglesia, que se están yendo al mundo. So I've been praying about, God, what do you want me to say to encourage these people to be faithful in the Lord? Y he estado en oración diciéndole, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo diga a tu pueblo para que sean fieles al Señor? So we're in 2 Samuel chapter 11, and I've entitled the message, Don't Do It. Y estamos en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 11, y he titulado el sermón, No lo hagas. There's a lot of things we probably shouldn't do. Hay muchas cosas que probablemente no deberíamos hacer. I don't know if you've ever done this before, but I do not recommend it. Yo sé si tú has hecho esto que está en tu pantalla, pero no te lo recomiendo. Don't do it. No lo hagas. You don't want to do this either. Tampoco quieres hacer esto que está ahí. Okay, should you be reading the Bible or anything else while you're driving a car? ¿Deberías estar leyendo tú la Biblia o cualquier otra cosa mientras manejas? Don't do it. No lo hagas. All right. Bad idea. Don't do it. Muy mala idea, no lo hagas. Now, some of you know I'm a surfer. Algunos de ustedes saben que Pastor Jeff es surfo. This is probably the worst one. Don't do it. Y esto es quizás lo peor que puedes hacer, no lo hagas. Why would you even take that chance? Ni siquiera, ¿por qué deberías arriesgarte a hacer algo así? How would you respond if you heard the famous evangelist, Luis Palau, was divorcing his wife for a younger woman? ¿Qué responderías o qué harías tú si escucharas al famoso predicador Luis Palau que se está divorciando de su esposa por unirse a una mujer más joven? Or if Chuck Smith, the founder of Calvary Chapels, was caught with millions of dollars from the church? O si hubieras escuchado de que Chuck Smith, el fundador de Capilla Calvario, fue sorprendido robando millones de dólares de la Or iglesia. if Mother Teresa bombed a Christian school? O si escucharas de que Madre Teresa de Calcuta estuviera robándole a una escuela cristiana. You probably wouldn't believe it at first. En primer lugar, a lo mejor no lo creerías, But if it was true, and it's not, pero si fuese verdad que no lo es, you might begin to ask yourself, how in the world did this happen? y quizá te preguntarías, ¿cómo es que esto pudo suceder? How do Christians fall? Is anyone strong enough to stay with it? ¿Cómo es que los cristianos pueden caer? ¿Acaso habrá alguien suficientemente fuerte para mantenerse? We all know people who have fallen away from their faith. Todos sabemos de personas que alguna vez se han alejado de su fe. When David sinned with Bathsheba, and people eventually found out, I'm sure they were blown away. Cuando David pecó con Betsabé y después las personas se enteraron de esto, estoy seguro que estaban sorprendidos. I have known pastors who have fallen away. Yo he conocido pastores que han
fallado y se han alejado. Now, fortunately, most of them do get back up. Y afortunadamente la mayoría de ellos sí se levantan de nuevo. But wouldn't it be much better not to fall in the first place? Pero ¿no hubiese sido mejor que no cayeran desde la primera ocasión? Claro que sí. Of course, yes. Bonnie and I have been gone probably too much this last year. Este último año, Pastor Jeff y Bonnie y su esposa han estado lejos, quizá demasiado. And so as we plan to be around a lot more this year. Pero están planeando permanecer un poquito más de tiempo este año. We don't want to be sad and see people falling away and marriages breaking up. No queremos sentirnos tristes al ver a personas que se apartan de la fe o matrimonios que se están destruyendo. Here's the good news. Aquí vienen las buenas noticias. The cross reminds us that God never gives up on us. La cruz nos recuerda de que Dios jamás se da por vencido con nosotros. We may give up on people, we may even give up on ourselves. Quizá nosotros nos demos por vencidos en cuanto a las personas o en cuanto a nosotros mismos. But God never gives up on us. Pero Dios jamás se da por vencido en cuanto a nosotros. No matter who you are, what you've done, where you've been, Sin importar quién seas, qué has hecho, dónde has estado, He has not given up on you tonight. Él no se va a dar por vencido en ti esta noche. Throughout the Word of God are captured the lives of many fabulous people. A través de la palabra de Dios vemos capturadas las vidas de muchas personas fabulosas. And tonight we'll see David, a man after God's own heart. Y esta noche estaremos viendo la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. He's the only one in the Bible with that calling. Este es el único hombre a quien se le llama de esta manera. If I could have one thing said about me, I would love that to be true. Si alguien pudiese decir algo acerca de mí, me encantaría que eso fuera. It's well known that David had his faults. Es muy conocido que David tenía sus faltas. But maybe the clearest picture of David's heart is through his transgressions. Pero quizá la mejor imagen del corazón de David se puede notar a través de sus transgresiones. Because we see him repent. Porque lo vemos a él arrepintiéndose. So hopefully your Bibles are already open to 2 Samuel 11. We'll start in verse 1 through 5. Espero que ya sus Biblias estén abiertas en el libro de 2 de Samuel capítulo 11. Iniciamos leyendo los versos 1 al 5. It happened in the spring of the year, at the time when kings go out to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel. And they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. So David sent and inquired about the woman. And someone said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Elam, the wife of Uriah the Hittite?" Then David sent messengers and took her, and she came to him, and he lay with her, for she was cleansed from her impurity. And she returned to her house, and the woman conceived. So she sent and told David and said, "I am with child." Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. David did not fall away suddenly. Few ever do. David no cayó de repente, muy pocos en realidad lo hacen. Hebrews 2:1 reminds us to take heed lest we drift away, which is a slow process. Hebreos 12:1 nos dice que tengamos cuidado, no sea que resbalemos o que nos apartemos. Generalmente es un proceso lento. When this happened in David's life, he was already slacking off and probably out of God's will. Cuando esto sucedió en la vida de David, él ya estaba flojeándole, vamos a decirle así, y ya estaba quizás lejos de la voluntad de Dios. There were two issues that were bad in his life. Había dos asuntos negativos en su vida ya. He had taken on concubines and wives, plural. Él ya había tomado concubinas y esposas, y esto es plural. Clearly against the laws written in Deuteronomy. Obviamente esto es en contra de las leyes escritas en Deuteronomio.
And we must agree that even in his sin, God still used David in an amazing way. Y debemos estar de acuerdo que aún en su pecado Dios usó a David de una manera poderosa. And secondly, we see that the armies of Israel were in battle, but where was David, the leader of the army? Y en segundo lugar vemos que los ejércitos de Israel se encontraban en batalla, pero ¿dónde estaba David, el líder de ese ejército? What's it tell us at the end of verse 1? ¿Qué nos dice al final del versículo 1? It has that word but, which means something is going to change. Dice ahí, pero, sugiriendo que algo va a cambiar. Here it indicates the disapproval of the Lord of David's action. He was compromising. Aquí nos indica cómo Dios está desaprobando la acción de David, que él está siendo transigente. Even if he shouldn't be fighting with the troops, he should be there encouraging and helping plan strategy. Aun cuando David no estaría luchando en contra de las tropas, él debería estar ahí dando ánimo y planeando la estrategia de guerra. When we are doing what God wants us to do, where he wants us to do it, there is no better place to be. Cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y en el lugar donde Dios quiere que estemos, no hay mejor lugar en el mundo donde podemos estar. When we think we know better than God, we are in big trouble. Cuando nosotros creemos que sabemos más que Dios, ya estamos en grandes problemas. Don't do it. No lo hagas. So 5 reasons why maybe David was thinking, I don't need to be there with the army. Y te voy a mencionar 5 cosas por las cuales David quizá dijo, quizá no es necesario que esté allá con el ejército. First one, maybe he thought he was too important. A lo mejor pensó que él era demasiado importante. I don't want to get hurt. No quiero que me lastimen. Second one, maybe he thought this is a good time to see how well I've trained my men. En segundo lugar, quizás se dijo, esta es la oportunidad para ver qué tan bien he entrenado a mis hombres. Thirdly, maybe he was just being lazy. En tercer lugar, quizás simplemente estaba siendo flojo. I want to encourage you, if you are lazy, and maybe your wife is going to elbow you about now, Y te quiero animar, si tú estás cayendo en este pecado de la flojera y tu esposa ahorita a lo mejor ya te está dando un codazo, not much good comes out of being lazy. te voy a decir que nada bueno puede salir de la flojera. Maybe David was just bored. Posiblemente David estaba aburrido. I hate that word. Odio esa palabra. I don't think a Christian can be bored. There's so much to do in God's will. It is so exciting. Yo no creo que un cristiano debería estar aburrido. Hay tantas cosas en la voluntad de Dios que podemos hacer y son tan emocionantes. There was one more reason. Hay otra posible razón. Maybe David was too successful. Quizá David era demasiado exitoso. And it went to his head, and it's called Y pride. se le subió a la cabeza esto y a esto se le llama orgullo. Things were so good, he didn't need to rely on God anymore. Las cosas estaban yendo tan bien que ya no necesitaba depender de Dios. We know what happens when we get a trial, don't we? Y sabemos nosotros cuando viene una prueba, ¿verdad? We start to pray more. Empezamos a orar más. We ask others to pray for us. Y le pedimos a otros que oren por Maybe nosotros. we start to search the scriptures to find out what God's doing. Y quizá empezamos a investigar en las escrituras para ver qué es lo que Dios está He haciendo. wants us to come back to Him. Lo que Él quiere es que regresemos a Él. He was not on the cutting edge in his spiritual life. Sin embargo, Él no estaba en el pináculo de su vida hablando espiritualmente. In some ways, David was better off running away from Saul because at least he was crying out to God for help. Quizá en alguna forma David estaba mejor cuando huía de Saúl porque en ese momento estaba buscando de Dios. I wonder if sin is becoming normal in our world. Me pregunto si el pecado se está haciendo algo normal en el mundo. Doesn't seem to be any more black and white. Everything's turning gray, including my hair. Ya no parece ser como que existe el blanco y el negro, parece que todo ahora es gris, incluyendo el cabello del pastor. But compromise seems to be making sin normal. Pero la transigencia está haciendo del pecado algo normal. In my hometown, I went into a Domino's Pizza. En el lugar donde él viene, de su ciudad natal, fue a una pizzería de Domino's. I walked in the door and I heard a ding! Y entró a la puerta y escuchó un ding. And then I went up to the front and they asked my name and my pizza was supposed to be ready, so I'm standing there waiting for the pizza. Y así que pasa ahí a la recepción y le preguntan por su nombre, se supone que ya tenían su pizza lista. While I'm waiting for my pizza, somebody else walks in the door. Ding! Y mientras él está esperando por su pizza, alguien más entra a través de la puerta y vuelve a sonar la campanita. Then somebody else. Ding!
Y luego alguien más y vuelve a sonar. Then somebody stands in the door. Ding, 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 ding. Y luego alguien más se pone exactamente en la puerta y empieza a sonar otra vez, pero I'm bastante. thinking this has to drive the people that work here Y crazy. luego dijo, yo creo que la gente que está aquí, esto se los vuelve locos. I began to look at the people working there thinking, are they going Y crazy? empecé a voltear a ver a la gente, ¿se estará volviendo loca la gente aquí? They didn't even hear it. Ellos ni siquiera la escuchaban. They had heard that ding so many times, they couldn't even hear it anymore. Ellos ya habían escuchado ese tintineo tantas veces que ya no lo tomaban en cuenta. Ding was becoming normal. ¡Ting! Se estaba comiendo normal. La última. Some Christians would even say it's okay to look at pornography on the internet. Algunos cristianos que incluso dicen que ahora es correcto ver pornografía en el internet. Our world is asleep in the dark, Nuestro mundo está dormido en la oscuridad, but many of us Christians are asleep in the light. pero muchos de nosotros cristianos estamos durmiendo en la luz. In Africa, they have a unique way to catch ducks. En África tienen un estilo único de cazar patos. They're floating in the river, but the ducks are too fast to catch. Ellos están flotando en el río, pero son demasiado veloces como para atraparlos. So what they do is they get some pumpkins and put them in the river, and they float by the ducks. Lo que hacen entonces es que consiguen calabazas, estas flotan en el río y pasan cerca de los patos. The first time the pumpkins float by, the ducks get afraid and fly away. La primera vez que la calabaza pasa frente a un pato, los patos se asustan y vuelan. But then they float a couple more pumpkins by. Pero luego pasan más calabazas cerca. Pretty soon, the ducks just think, oh, it's another pumpkin. It's Muy, normal. muy pronto los patos se acostumbran a las calabazas y dicen, ah, esta es otra calabaza. And then they take one of the bigger pumpkins. Y luego toman una de las calabazas más grandes And they carve all the insides out. y sacan todo lo que hay dentro And then they put it on Fernando's head. y luego la ponen en la cabeza de Jeff. And then we go in the water, Y luego se va debajo del agua and all the ducks see is the pumpkin. y todos los patos ven la calabaza. And you just go right up to the ducks, they can't see you. Y ellos se acercan hasta donde está el pato no te And ve. you just grab their legs. Y simplemente agarras las patas. And sometimes sin creeps up on us just like that. Y en ocasiones el pecado así se mete en nuestras vidas. David's reputation would have been brighter if he had died before all this happened. La reputación de David hubiera brillado más si hubiese muerto en una batalla antes de que todo esto sucediera. Galatians 5:16 reminds us, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Gálatas 5:16 nos recuerda, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Every day I pray to God to forgive my sins and to fill me, Holy Spirit. Cada día le pido a Dios en oración que perdone mis pecados y me llene de su Santo Espíritu. I encourage you to pray those two things every day. Y yo te animo a que hagas estas dos oraciones cada día. So this is a heart-wrenching story. Así que esta es una historia que realmente te quebranta. David's about 50 years old, really old. David ya tiene como 50 años, ya está viejo. He sees this beautiful woman bathing on the rooftop. Y de pronto ve a esta mujer hermosa bañándose ahí en el terrado. Now, what a place to take a bath. Ahora, qué lugarcito para bañarse, ¿no? But there she was, Pero ahí all of estaba, her. ahí estaba ella. And when the Bible says a very beautiful woman, that is truth. Y cuando la Biblia dice que era una mujer hermosa, eso es verdad. David's sin wasn't seeing her the first time, El pecado de David no fue el verla la primera ocasión, but it was choosing to continue looking after he first saw her. pero fue el decidir seguir observando mientras, después de haber visto la primera ocasión. Oh my gosh, did you see that lady on the roof? No puedo creer, ¿ya viste esa mujer? In Psalm 101, verse 3, En el Salmo 101, verso 3, I want to read this verse to you, and then I'm going to ask you, who do you think wrote this verse? voy a leer este versículo y luego te voy a preguntar, ¿quién crees que lo escribió? I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Who do you think wrote that? ¿Quién crees que escribió esto? Yeah,
He should listen to what he wrote, huh? Debería escuchar David lo que él mismo escribió, ¿no es cierto? Now, David could have ended the temptation by just leaving right then and there. David pudo haber terminado con la tentación simplemente apartándose en ese momento. Or even just a little bit later, he could have just said, okay, I got to stop. O quizá un poquito después decirse a sí mismo, ¿sabes qué? Te tienes que detener. But of course, he made it worse. Pero aún así lo hizo peor. What should we do when we confront sin? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para confrontar el pecado? We need to run. Tenemos que huir. Remember Joseph? ¿Recuerdas tú a José? He was even tempted in a worse manner, and he ran. Él fue tentado de una manera aún peor y lo que hizo es huir. David should have taken Joseph's advice. David debió tomar el consejo de José. Our world today says a great lover has many women. El mundo de hoy dice que un buen amante tiene muchas mujeres. That to me sounds more like dogs in heat. Y a mí eso me suena más bien como perros en celo. God would say a great lover is one who can satisfy their spouse for a lifetime. Pero Dios diría que un buen amante es aquel que puede satisfacer a su esposa por toda la vida. God would say a great lover is one who can satisfy their spouse for a lifetime. Dios diría que un buen amante es aquel que puede satisfacer a su cónyuge o su esposa o esposo para toda la vida. Now, if Satan can get us to look, sometimes that image sticks in our mind. Y en ocasiones Satanás nos hace pensar en una cosa y se nos queda la imagen aquí. And it's like a fish hook, and it begins to take us wherever it leads. Y es como ese gancho que para pescar que nos lleva a donde Él nos guíe, Unless we do something about it. a menos que nosotros hagamos algo al respecto. Now, it's hard to avoid the first look usually, Es muy difícil evadir la primer mirada generalmente, but the second look we should be able to avoid. pero la segunda mirada deberíamos evitarla. Don't do it. No lo hagas. How many times did Eve walk by that guava tree staring at the fruit? ¿Cuántas ocasiones Eva caminó por ese árbol, frente a ese árbol, observando el fruto? Suggestion, don't go where you're tempted. Una sugerencia, no vayas a donde eres tentado. Couple of verses to encourage us. Un par de versículos para animarnos. Job 31:1, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl. Job 31:1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Proverbs 6:25, do not lust in your heart after her beauty, or let her captivate you with her eyes. Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. And Matthew 5:28, Mateo 5:28. the words of Jesus. Estas son palabras de Jesús. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Sometimes it even goes beyond that. En ocasiones esto va aún más allá. David committed adultery in his heart right there on the roof. David cometió adulterio en su corazón ahí en ese terrado. Now he knows he has the opportunity to actually commit adultery. Y ahora él sabe que tiene la oportunidad de llevar sus pensamientos a la acción. David, don't do it! David, no lo hagas. So he sends his servant and finds out her name is Bathsheba, Entonces envía a su siervo y descubre que el nombre de la mujer es Betsabé and that she is a married woman. y que es una mujer casada. I believe right here the Holy Spirit was giving David an opportunity to flee from his sin. Yo creo que aquí el Espíritu Santo le estaba dando a David una oportunidad de huir de este pecado. Normally this information would not include anything about if they're married or not. Normalmente una información así de una mujer no incluiría el hecho de que esté casada o no. It's as if though the servant's warning David, don't do it. Pero es como si los siervos le estuvieran diciendo a David, hey, no lo hagas. But David was only listening to his passions at this point. Sin embargo, David solamente estaba escuchando sus pasiones a estas alturas. He knew this woman's husband was away fighting for Israel against the Ammonites. Él sabía que el esposo de esta mujer estaba lejos peleando a favor de Israel en contra de los amonitas. See, Uriah was actually one of David's mighty men. Porque Urías era uno de los valientes de David.
And so upon this news, he actually sends for her to come to the palace. Sin embargo, a pesar de estas noticias, envía por ella a traerla al palacio. You ever wonder why David just didn't go to her house? ¿Alguna vez te preguntas por qué David no fue simplemente a la casa de ella? Maybe she had servants. Maybe David just liked his power. A lo mejor ella también tenía siervos o simplemente David amaba su propio poder. Sin often doesn't make any sense. En ocasión, bueno, generalmente el pecado no tiene sentido. And we know that David and Bathsheba committed adultery. Y sabemos que David y Betsabé cometieron adulterio. And verse 4 makes it very clear that there is no way Bathsheba could have already been pregnant. Y en versículo 4 nos dice claramente que Betsabé no estaba embarazada antes del pecado. But verse 5 tells us that this is no longer true. Pero en el versículo 5 nos dice que esto ya ha cambiado. It only takes once. Solamente requiere de una sola vez. And once can reap a lifetime of consequences. Y una sola vez puede puede cosechar una vida entera de malas consecuencias. We tend to forget about consequences. Generalmente tendemos a olvidarnos de las consecuencias. Satan lies to us. Oh, everybody's doing it. It's not that big a deal. Go ahead. Have some fun. Satanás nos miente y nos dice, todo mundo lo está haciendo, no es tan importante, diviértete un poco, dice él. Men and women, is there any way right now that you are compromising? Hombres y mujeres aquí, ¿habrá alguna forma en la que tú estás siendo transigente en tu vida? ¿Te estás dando permisos, en otras palabras? Let me encourage you, run. Déjame animarte y decirte, huye. Get out of there. Don't do it. Salte de ese lugar, no lo hagas. Quit your job if you have to. Renuncia a tu trabajo si es lo que tienes que hacer. It's not worth it. No vale la pena. Disobey the king. Desobedece al rey. Yes, Bathsheba is not without blame. Porque sí, exactamente, Betsabé no es sin culpa en esto. There's no indication of force. No hay indicación de que haya sido forzada. It takes two to tango. Y se requiere dos para bailar tango, ¿no es cierto? Joseph said no to Potiphar's wife. Porque José le dijo no a la esposa de Potifar. It got him thrown in jail, Sí es cierto, lo mandaron a la cárcel. which was better than submitting to her sexual desires. Pero aún esto era mejor que someterse a los deseos sexuales de esta mujer. If we want to avoid certain consequences, we must avoid certain actions. Si nosotros queremos evitar ciertas consecuencias, debemos evitar también ciertas acciones. The key is to avoid those small steps that lead to falling. La clave es evitar aquellos pasos pequeños que finalmente nos llevan a la caída. We need to take small steps that lead to success and spiritual strength. Debemos tomar esos pasos pequeños que nos guían al éxito y a la fortaleza espiritual. We need to stay on our knees. Debemos permanecer de rodillas. We need to stay in the book. Debemos permanecer en este libro. We need to keep our marriages strong. Debemos mantener nuestros matrimonios fuertes. We need to be faithful here at our church. Debemos ser fieles aquí en nuestra iglesia. The cost here was so much greater than he wanted to consider. El costo aquí era mucho más grande de lo que David estaba considerando. The law of that day required that the adulterer and the adulteress are put to death. La ley en ese entonces requería que el adúltero y la adúltera fuesen puestos a muerte. But David's the king. He's above the law, right? Pero David es el rey, él está por encima de la ley, ¿verdad? He would pay. Él va a pagar. If he knew that this one-time pursuit of pleasure would result in 7 horrible consequences, he would have never done it. Si él hubiese sabido que esta sola búsqueda de placer momentánea iba a resultar en 7 consecuencias horribles, otra cosa sería. Listen to the terrible things that happened in his life as a result of this one episode. Escucha estas 7 cosas horribles que suceden en su vida como resultado de este solo episodio. First of all, unwanted pregnancy. En primer lugar, un embarazo no deseado. Number 2, a man murdered by his own command. Número 2, un hombre asesinado bajo sus órdenes. Number 3, the baby dies. Número 3, ese bebé muere. Number 4, his daughter is then raped by his half son. Número 4, su hija es violada por su medio hermano. Then his one son killed his other son. Y luego este otro hermano que se entera del problema mata al violador. Another son actually leads a civil war against him, and then he dies. Y luego otro de sus hijos levanta una guerra civil en contra de David y este hijo muere. And yet even another son imitates David's
lack of sexual self-control, Y aún así, otro de los hijos de David imita esta vida de falta de control sexual and tries to lead all Israel away from God. y trata de alejar a todo Israel de Dios. All these were a result of this one sin. Todas estas cosas fueron resultado de este solo pecado. All right, let's look at more consequences in verses 6 through 13. Vamos a observar más consecuencias leyendo versículos 6 al 13. Then David said to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. When Uriah had come to him, David asked Joab how Joab was doing, and how the people were doing, and how the war prospered. And David said to Uriah, Go down to your house and wash your feet. So Uriah departed from the king's house, and a gift of food from the king followed him. But Uriah slept at the door of the king's house with all the shepherds of his lord, and did not go down to his house. So when they told David, saying, Uriah did not go down to his house, David said to Uriah, Did you not come from a journey? Why did you not go down to your house? And Uriah said to David, The ark and Israel and Judah are dwelling in tents, and my lord Joab and the servants of my lord are encamped in the open fields. Shall I then go down to my house and eat and drink and lie with my wife? As you live, and as your soul lives, I will not do this thing. And then David said to Uriah, Wait here today also, and tomorrow, and I will let you depart. So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. Verse 13. Now when David called him, he ate and drank before him, and he made him drunk. And that evening he went out to lie on his bed with all the servants of his lord, but he did not go down to his own house. Versículos 6 al 13. Entonces David envió a decir a Joab, Envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. So Bathsheba is pregnant and panic sets in. Así que Betsabé está embarazada y el pánico se desata. David's got two choices. David tiene dos opciones. He can run to God or away from God. Puede correr hacia Dios o correr lejos de Dios. Instead of doing the right thing, coming to God and confessing, he makes another bad choice. En lugar de hacer lo correcto, venir a Dios y confesar su pecado, elige otra vez de una manera equivocada. He tries to cover his sin. Él trata de cubrir su pecado. It's kind of like closing your eyes and pretending it didn't happen. Es como cerrar tus ojos y fingir que nada está pasando. We often try to cover our sin, but we can't. It doesn't work. Muy a menudo nosotros tratamos de cubrir nuestro pecado, pero no funciona. Sometimes it seems to work for a while. En ocasiones parece funcionar por un tiempo. Well, David hoped no one would find out. David esperaba que nadie se enterara. And for about a year, everything seemed pretty good. Y por un año todo parecía muy bien. But God knew. Pero Dios sabía. Joab knew that told Uriah to go to the front line. Joab también supo cuando le dijo que enviara a Urías al frente de la batalla. Later in this chapter, verse 7, it says, The thing that David had done was evil in the sight of the Lord. Y vemos más adelante en este capítulo que todo lo que hizo David en esto era maldad delante de los ojos de Dios. Two always know when we sin. Dos siempre saben cuando pecamos. God Dios and you. y tú. You always know. Siempre sabe. Only Jesus can cleanse us from our sin. We try to cover it, but he wants to cleanse us, wash it away. Solamente Jesús puede limpiarnos de nuestro pecado. Nosotros tratamos de cubrirlo, pero Jesús nos limpia por completo.
Hopefully we know and love this verse. Ojalá que todos sepamos y amemos este versículo. If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sin and cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So David has what he thinks is a great idea. Así que David tiene lo que él cree es una super idea. He has Uriah come home. Hopefully he'll sleep with his wife. Él manda a traer a Urías esperando que él vaya a dormir con su esposa. Then Uriah will think the baby's his. Entonces así Urías va a creer que el bebé es de él. And David can sleep with a clear conscience. Y así David poder dormir con una conciencia tranquila. I don't think so. Pero no creo que eso sea así. Well, verse 9 tells us Uriah does go home, Vemos aquí en el versículo 9 que Urías sí va a casa, but he sleeps on the floor by the front door of the king's house. pero se duerme en el suelo ahí frente a la casa del rey. David cannot get him to go sleep with his wife. David no puede convencerlo de que vaya y duerma con su esposa. And when Uriah tells him why, I'm sure it made David feel even guiltier because David should have been as faithful as Uriah was. Y cuando Urías le dice el por qué no va a la casa, entonces David se siente culpable porque esas son las mismas razones por las cuales David debía estar en la guerra. This was another opportunity God gave David to finally repent and do the right thing. Esta es la última oportunidad en que Dios le está dando Dios le está dando a David para que confiese su pecado y se arrepienta. They say one sin leads to another. It sure was in this story. Se dice que un pecado lleva a otro y vemos en esa historia que así sucede. So he invites Uriah over and keeps giving him more and more alcohol till he gets drunk. Entonces invita a Urías a su casa y le da más y más alcohol hasta emborracharlo. Maybe then he'll sleep with his wife. Quizá entonces ya borracho vaya y duerma con su esposa. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. David is thinking that sin is becoming normal. David está creyendo que el pecado se está convirtiendo en algo normal. Uriah is a dedicated man. He won't do it. Sin embargo, Urías es un hombre dedicado, él no lo va a hacer. So let's look at desperation in verses 14 to 17. Vamos a ver a la desesperación de David leyendo versículos 14 al 17. And as we read these verses, I encourage you, when we read them in English, if you have an English Bible, actually look at your Bible, and when we do it in Spanish, look at your Bible. Y al estar leyendo la escritura, por favor, si tú tienes tu Biblia en español, lee conmigo, si es en inglés, van a leerlo en inglés. I'm convinced it will mean more to you. You'll get more out of it if you actually look at it while we read it. Estoy convencido de que si tú lees conmigo, vas a recibir aún más. And if you don't have a Bible, share with your neighbor. Y si alguien a tu lado no tiene Biblia, compártesela. In the morning, it happened that David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. And he wrote in the letter saying, set Uriah in the forefront of the hottest battle and retreat from him, that he may be struck down and die. So it was, while Joab besieged the city, that he assigned Uriah to a place where he knew that they were valiant men. And the men of the city came out and fought with Joab, and some of the servants of David fell, and Uriah the Hittite died also. 14 al 17. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Desperate, David has Bathsheba's husband Uriah murdered. El desesperado de David hace que maten al esposo de Betsabé, a He Urías. actually carries his own note to die. De hecho, Urías carga su propia nota de muerte. He knew he could trust Uriah not to look at that note. David sabía que podía confiar en Urías de que él no iba a ver la nota. Put him on the front line and then everybody else run away Póngalo en la línea de frente y después todos abandónenlo, so that he will be struck down and die. para que así entonces sea herido y muera. Uriah was a dedicated man. Urías era un hombre dedicado. In the verses that follows, it tells us that Joab will then send word of Uriah's death. Y en los versículos más adelante nos dice que Joab va a decir palabras acerca de la muerte de Urías. Again, David hoped that nobody would know, Una vez más, David esperaba que nadie se enterara, but God knew. pero Dios ya sabía. Again, verse 27. Una vez más, verso 27. The thing that David had done was evil in the sight of the Lord.
que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David was not looking to the Lord as his shepherd. David no estaba viendo al Señor como su pastor. And therefore David wanted and was not satisfied. Y así que entonces David empezó a desear y no sentirse satisfecho. He wanted more and more in his life. Él quería más y más en su vida. Are you satisfied with your life tonight? ¿Estás satisfecho con tu vida hoy? Or are you looking for more than even God wants to give you? O quizá estés buscando más de lo que Dios quiere darte. Because if the Lord is truly your shepherd, Porque si el Señor verdaderamente es tu pastor, you will be so satisfied you will not want. te sentirás tan satisfecho que no vas a desear. So as much as David was to blame, he cannot be entirely blamed. Y así que aunque David tiene mucha culpa, no puede ser culpado de todo. There's little doubt that Bathsheba was being immodest. Vemos ahí un poquito de duda al ver que Betsabé estaba haciendo, le faltaba pudor. Okay, it doesn't justify David's sin, No justifica el pecado de David, but it didn't take a rocket science to figure out other people could see her on the roof. pero tampoco se requiere mucha ciencia para saber de que alguien te va a ver ahí en el techo de la casa. She probably looked often to the royal palace. Posiblemente hasta ella estaba volteando a ver el palacio real. And as hard as it would be to disobey the king, that's exactly what she should have done. Y si ella hubiese querido desobedecer al rey, lo pudo haber hecho. Again, she was also a married woman. Porque recuerden, ella era una mujer casada. She knew better. How hard did she try to resist? Ella sabía mejor las cosas. ¿Qué tanto se resistió a esta situación? Bathsheba, don't do it. Betsabé, no lo hagas. We need to be careful that we do not become an occasion of sin for others. Debemos cuidar el no ser ocasión de pecado para otras personas, Even in how we dress. aún en la forma en que vestimos. Women, do you think about us men when you get dressed? Mujeres, ¿piensan ustedes en nosotros los hombres cuando eligen su vestimenta? We hope that you dress modestly. Esperamos que su vestimenta sea de una forma modesta. Proverbs 31:30 says, "Charm is deceptive and beauty is fleeting, Proverbios 31:30 dice que la belleza es engañosa, but a woman who fears the Lord is to be praised." pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. I know women who actually come to church advertising for a man. Sé de personas, de mujeres que vienen a la iglesia como promocionándose para los hombres. Is that really the kind of man they want? ¿Será realmente ese el tipo de hombre que quieren para sus vidas? And men, insist on modesty from your own wife Y hombres, insistan en la modestia de sus esposas at church. en la iglesia. In the bedroom's a different story. En la recámara esa es otra historia. Charles Swindoll wrote in a book about David, Charles Swindoll escribió un libro acerca de David his sin was no greater than yours or mine. y él dijo, el pecado de David no era mayor que el tuyo o el mío. Ours simply have not been recorded for all to read. Simplemente nuestro pecado no ha sido escrito para que todo el mundo lo lea. We need to be careful. Debemos tener cuidado. Let him who thinks he stands take heed lest he falls. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Remember, walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Recuerda, debes caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. I remember before I was saved, I was way into drugs and partying and alcohol. Recuerdo, Jeff recuerda cuando antes de ser salvo que él estaba entregado a las drogas, al alcohol, a las fiestas, todo eso. When I was a new believer, I was so tempted by these things for so long. Y cuando era nuevo creyente se sentía tentado por todas estas cosas por mucho tiempo. But as I continued getting stronger with the Lord, these things became less and less of a temptation. Pero a medida que se fortalecía su relación con el Señor, estas cosas se convertían en menos tentación para él. I'm far from perfect. No amens, please. No estoy muy lejos de la perfección. No amens. No, I didn't get that. Sorry. Don't say amen to that. No digan amén, perdón. Sí, no digan amén. Ya hubo un amén. But God continues to change all of us. Pero Dios continúa cambiándonos a todos nosotros. And as we mature, we get new desires. Y a medida que maduramos, también recibimos nuevos deseos. As a child, maybe you played with toys or little army men. Cuando eras niño, jugabas con juguetitos o soldaditos.
But hopefully you don't play with those anymore. Espero que ya no lo hagas. And God begins to change our hearts and we lose those desires for the old things. Así también Dios comienza a cambiar nuestros corazones y perdemos el deseo por aquellas cosas antiguas. I remember back home in Santa Barbara going to a friend Jorge's house. Recuerdo en Santa Bárbara haber ido a la casa de un amigo llamado Jorge. We would have a small men's meeting early in the morning. Teníamos una reunión de varones temprano en la mañana. And Jorge had the meanest dog in the world. Y Jorge tenía el perro más bravo del mundo. The dog was always tied up, El perro siempre estaba amarrado, but inches from the front door. pero estaba a tan solo algunas pulgadas de la puerta principal. I would almost have to touch the dog before I could get in the house. Casi tenía que tocar al perro antes de entrar a la casa. And I could tell that dog was lusting for my Y body. yo podía ver que ese perro simplemente estaba deseando mi cuerpo. It was growling, it was barking, it was showing every tooth it had. Estaba gruñendo, ladrando, enseñando cada uno de sus colmillos. I think I looked like carne asada to that Yo creo dog. que yo parecía como carne asada a ese perrito. I never even asked Jorge what his name was because that dog didn't deserve a name. Y yo jamás le pregunté a Jorge el nombre del perro porque ese perro no merecía tener nombre. The reality is, if that dog wasn't tied up, I wouldn't go over there and neither would anybody else. Y la realidad es que si ese perro no estuviera amarrado, nadie pisaría la casa. But it was tied up. That rope would tame the dog from the outside. Pero ese perro estaba atado. Ese lazo, esa cadena, domaba al perro, lo sostenía solamente por fuera. But on the inside, it was still a very mean dog. Sin embargo, por dentro seguía siendo un perro muy bravo. You could say, oh, the dog changed. It didn't eat you. Oh, bueno, podrías decir, el perro cambió, mira, no te comió. But it wasn't transformed on the inside. Pero el perro no había sido transformado de dentro. You and I need more than just a new address on the outside. Tú y yo necesitamos más que una nueva dirección por fuera. We need a new owner on the inside. Necesitamos un nuevo dueño en nuestro corazón. We need to be transformed by Jesus. Necesitamos ser transformados por Jesús. If you're sitting here tonight and you've never asked Jesus to be your Lord and your Savior, tonight is your opportunity. Si tú estás aquí sentado entre nosotros y jamás le has dicho al Señor Jesús que sea tu Señor y tu Salvador, esta noche es tu oportunidad. In just a few moments, we'll give you that chance. En unos momentos más te vamos a dar esa oportunidad. Colossians 3:2 reminds us to set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Colosenses 3:2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. The reality is, when every one of us walk out of here, we will face more trials and more temptations. La realidad es de que cuando salgamos cada uno de nosotros de este lugar vamos a enfrentar más pruebas y más tentaciones. How are we going to deal with them? ¿Cómo vamos a enfrentarlas? Well, I've been saying over and over, don't do it. He estado diciendo una y otra vez, no lo hagas. Well, I'm going to tell you 4 things I want you to do. Pero quiero ahora decirte 4 cosas que sí debes hacer. 4 ways to keep us from falling. 4 formas en las que podemos evitar la caída. The first one is do not lose heart for war. En primer lugar, no pierdas el corazón de la batalla. Remember, David should have been fighting that battle. Porque recuerda, David debería estar peleando aquella batalla. We need to keep fighting for our faith, fighting for our marriages. Debemos seguir peleando a favor de nuestra fe, peleando a favor de nuestros matrimonios. It's not the time to relax or get lazy. No es tiempo de relajarse o hacernos flojos. 1 Thessalonians 5:6 says, don't be like others who are asleep, but be alert and self-controlled. Primera de Tesalonicenses 5:6 nos dice que no seamos como los que duermen, pero que tengamos dominio propio. Matthew chapter 26, verse 40 and 41. Mateo 26, versículos 40 y 41, dice lo siguiente. Then he came to the disciples and found them sleeping. And he- Vino, Go ahead. vino a los discípulos y los halló durmiendo. And he said to Peter, what? You could not watch with me 1 hour? Y le dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo 1 hora. Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Number 2, we need conviction. Número 2, necesitamos convicción.
Do you have conviction in your heart for the things you believe? ¿Tienes convicción en tu corazón de las cosas que crees? The wind doesn't just blow you here and there? ¿Es acaso el viento moviéndote de un lado para otro? Because if we don't have strong convictions, the devil's going to know that and hit us right where it hurts. Porque si tú y yo no tenemos convicciones firmes, Satanás lo va a saber y nos va a golpear exactamente donde duele. Let's look at 1 Peter 5:8. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:8. I'm going to ask all those that will read with me in English. Let's read this out loud in English together. Be sober, be vigilant, because you're... I don't hear anybody. Okay, English readers, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Todos los que hablan español, lean fuerte conmigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Number 3, we need to fall deeper in love. Número 3, debemos enamorarnos más. How's your love life? ¿Cómo está tu vida amorosa? Are you in love with Jesus? ¿Estás enamorado tú de Jesús? I hope so. Espero que sí. Because the more you love somebody, the less likely you want to hurt them. Porque mientras más amas a una persona, menos deseas herirle. And the last thing we want to do is make Jesus sad or grieve him. Y lo que menos queremos hacer es entristecer al Señor Jesús. We don't like to hurt those we love. No nos gusta herir a aquellos a quienes amamos. We need to hang out with Jesus, stay in His Word, and on our knees. Debemos pasar tiempo con Jesús, mantenernos en su palabra y en oración. 1 John 2, 15 through 17. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Number 4, when you fall, choose repentance, not rationalization. Número 4, cuando caes, elige el arrepentimiento, no la racionalización. We need to repent, not just make up excuses. Necesitamos arrepentirnos, no inventar excusas. We need to repent when we sin. Necesitamos arrepentirnos cuando pecamos. When we stop repenting, we're getting farther and farther away from God. Cuando nosotros dejamos de arrepentirnos, simplemente nos alejamos más y más de Dios. Our heart gets harder and stops listening to the Spirit. Nuestro corazón se endurece más y deja de escuchar la voz del Espíritu. The Spirit's always speaking to us. Porque el Espíritu Santo siempre nos está hablando. The Word of God is speaking to us. Are we listening? La palabra de Dios nos está hablando. ¿Acaso estamos escuchando? And a repentant heart is a soft heart that's listening to the Spirit of God. Y un corazón arrepentido es un corazón blando, tierno, que escucha la voz de Dios. So as I share this message with you tonight, Así que al estar compartiendo este mensaje contigo esta noche, some of you are doing great with the Lord. God bless you. algunos de ustedes simplemente van bien con el Señor, Dios los bendiga. But David, most of his life, he was doing great. We need to always be prepared. Pero debemos recordar que generalmente en la vida de David, él también estaba bien. Debemos estar preparados. Don't think, oh, my life's so good, I don't need God so much anymore. No pienses, oh, mi vida está tan bien que ya no necesito a Dios. Some of you tonight are struggling big time. Algunos de ustedes esta noche están batallando grandemente. God bless you for coming tonight. Y Dios te bendiga por haber venido esta noche. And I pray that you would get your strength in the Lord. Y mi oración es de que te fortalezcas en el Señor. I pray that you would pray with somebody before you walk out of this building tonight. Mi oración es de que hagas oración con alguien antes de salir de este lugar. And some of you right now are in deep sin. Y algunos de ustedes están en pecado profundo. Maybe as bad as David's was. Posiblemente tan mal como David. Well, there's hope for you. Pero hay esperanza para ti. But you need to repent. Pero debes arrepentirte. You don't have to tell anybody else, but you can. No le tienes que contar a todo mundo, pero puedes hablar con alguien si lo deseas. But you need to talk to God about it. Pero sí necesitas hablar con Dios definitivamente. And you need to be serious about Y it. debes ser honesto, serio al respecto. So serious that you would never
ever do it again. Tan honesto y tan serio de que estás dispuesto a jamás volverlo a hacer. And then, as I mentioned earlier, maybe there's some here tonight that have never said, Jesus, come into my Lord, be my Lord and my Savior. Y posiblemente también hay personas aquí que jamás han dicho, Señor Jesús, ven a mi vida, sé tú mi Señor y mi Salvador. Maybe you're visiting, this is your first time, or maybe you've come here many times. A lo mejor nos estás visitando por primera ocasión o ya nos has acompañado por varias Maybe you've veces. heard the invitation 100 times, but you've never responded. A lo mejor ya has escuchado esta invitación cientos de veces, pero no has respondido a él. God loves you so much. Pero Dios te ama tanto. We love you as a church so much. We share the good news at every service. Y nosotros como iglesia te amamos tanto que te compartimos las buenas noticias cada servicio. And I thank you, church, because you're always bringing new people and friends to hear the gospel. Y yo les doy las gracias, iglesia, porque siempre están trayendo gente nueva y amigos para que escuchen el Evangelio. And so tonight, if you've never asked Jesus to come into your life, to forgive you of your sins and to be your Lord and Savior, you can do that tonight. Así que esta noche, si tú jamás le has dicho al Señor Jesucristo, perdona mis pecados, Señor, sé mi Señor y mi Salvador, esta noche tú puedes hacerlo. I remember the first time I heard